Buenos días a todos, hermanos, hermanas, amigos, familia que podáis estar viéndonos en este día. Hoy me gustaría seguir en el Salmo 103 por una cosa que me ha pasado así estos días, que hablando con mis padres me decía, hay que ver, dice, tengo ya 70 y algo de años, dice, y lo rápido que se me ha pasado la vida, ¿no? Qué rápido ha sido. Y yo le decía a mi padre, es verdad, yo hace poco, parece que fue ayer, que era una chica joven y que tenía tantas cosas que por hacer y tantas cosas y cómo se me ha pasado la vida, ¿no? Y en esta mañana me gustaría leer 2 o 3 versículos que están en el Salmo 103 y dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que cuando pasa el viento perece, y su lugar no la vuelve a conocer. Pensaba en este versículo porque unos días atrás, bueno, ya casi va a ser un mes, que la mamá de Miguel se fue con el Señor, que falleció. Y pensaba en este versículo, ¿no? Que en la vida del hombre sus días son como la hierba. La hierba hoy está y mañana ya no existe, está seca y ya no vale para nada. O dice, florece como la flor del campo. Podemos ver una flor muy bonita en todo su esplendor y a lo mejor al día siguiente o al otro ya no está, ya se ha secado y ya no vale para nada. Pues así es la vida del hombre. Y mucha gente piensa que va a vivir siempre, ¿no? Y que nunca va a morir. Pero la Biblia dice que un día tenemos que morir, porque dice que la paga del pecado es muerte. Y el hombre tiene que morir, el cuerpo se queda en la tierra, pero la palabra de Dios dice que está el alma y también el espíritu. Y el espíritu es el que nos da vida. Y el alma es donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y dice la palabra esta que florece, ¿no? Que nosotros florecemos como las flores del campo, pero de pronto desaparecemos, ¿no? Cuando Dios dice hasta aquí son tus días, pues hasta ahí Dios hace eso, ¿no? Y dice que cuando pasa el viento perece y su lugar no la vuelve a conocer. Ya no volvemos a existir en esta vida cuando morimos, pero sí hay una vida eterna y hay una vida después de la muerte, porque Jesús resucitó de la muerte y dijo que había vida y que había vida en abundancia y sobre todo una vida eterna donde vamos a estar toda la eternidad con Él, pero para estar toda la eternidad con Dios necesitamos aceptarlo en el corazón. ¿Qué es eso? Pues simplemente decirle a Dios que entre en tu corazón, que te arrepientes de tus pecados y que le aceptas como Señor y como Dios y como Rey de tu vida. Y te dejo esta palabra que el Señor dice en su palabra que somos como esas flores que desaparecen por un momento. No sabemos el día en que vamos a partir con el Señor. No sabemos la hora, pero sabemos que un día nos tocará. Como decía mi marido anoche hablando con él, el día que nos toque, pues llegará ese día y nos iremos con el Señor. Para que tú vayas con Él, necesitas arrepentirte, necesitas volverte a Dios, dejar la vida que estás llevando y darte la vuelta y decirle a Dios que lo necesites. La religión no puede hacer nada por nosotros, ninguna religión te lleva a Dios, lleva a callar la conciencia de cada uno, pero la salvación de Dios, esa salvación no te la puede dar nada más que el Señor, que es el que murió por ti en la cruz y por mí y el que resucitó. Así que te dejo en esta mañana con ese pensamiento que nuestra vida es muy pasajera, que cuando nos venimos a dar cuenta somos ancianos y que fallecemos, ¿no? En esta mañana vamos a alabar al Señor
Y antes me gustaría hacer una oración por un hermano, ¿no? Que no voy a decir quién es, pero que está muy grave en el hospital y vamos a orar por él. Señor, te pedimos por este hermano, Señor, que está en la UCI, Padre, tú sabes quién es. Señor, te pedimos que tú lo bendigas, Padre, que tu mano poderosa sea extendida sobre él, que sus pulmones puedan, Señor, recibir oxígeno, Señor, que tú bendigas su vida, Padre. Él te adora y te alaba con toda su alma, y yo te pido que él pueda volver a poder alabarte y adorarte, Señor, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Te pido por su familia, Señor, para que tú los bendigas, los fortalezcas, Señor, y les des tu gracia en estos momentos, Señor. Gracias, Padre. Bendícele en el nombre de Jesús, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesa.
siempre estás obrando, Señor, en nuestra vida, Señor, y a nuestro alrededor. Queremos ver con los ojos de la fe, Señor, sabiendo que tú eres fiel, Padre. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Te adoramos, Señor. Tú sana nuestro corazón, sana nuestra vida, Padre. Líbranos de los pecados que nos son ocultos, Señor. Tú abres camino. Tú cumples promesas, Señor. Tú eres luz en medio de las tinieblas. Te alabamos. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, Señor. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad. Cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo
de imposible, inigualable, eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control, no tengo temor, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no me falta nada si te tengo a ti, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración, Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible, Dios imparable, Dios de imposible, inigualable, eres invencible, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control, no tengo temor. En mi corazón tú tienes el control, no me falta nada si te tengo a ti, no
Gloria al Señor. Vamos a orar para presentar la palabra del Señor al Señor, para que Él la unja, para que Él pueda hablarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque cada día tú haces el milagro de poder hablarnos a personas tan diferentes, de culturas tan distantes, de lugares geográficos tan distantes, Señor. Con la misma palabra, tú puedes hablarnos de forma personal a cada uno de nosotros. Y yo te pido que en esta mañana tú hagas ese milagro y a cada persona que pueda estar escuchando tu palabra, Señor, tú puedas hablarle, tú puedas revelarte a su vida, tú puedas abrirle los ojos del entendimiento, Señor. Yo te pido que tú puedas usarte de mí en este día como instrumento útil en tus manos, como vasija de bendición para tu pueblo, Señor. Te pido, Señor, que tú prepares la tierra de nuestros corazones para que la semilla de tu palabra encuentre buena tierra y pueda dar fruto al 100%. Yo te pido, Señor, que tú protejas tu semilla para que no pueda ser eliminada por las tinieblas, Señor. Yo te pido que esta semilla, Señor, pueda producir fruto en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabéis? Cualquier deportista se esfuerza para prepararse bien, para participar en las competiciones que tiene que participar. Todos los días le resulta necesario realizar un duro entrenamiento para que cuando llegue el día de la competición, estar bien preparado. Pero no es un caso único el de los deportistas. Cualquier músico se esfuerza en su preparación para poder tocar el instrumento que le gusta. Porque por mucho que le guste un instrumento, no puede tocarlo bien por el mero hecho de que le gusta el instrumento. Necesita esforzarse y prepararse concienzudamente para poder tocar bien el instrumento y no desafinar. Sobre todo si este músico vive de la música y tiene que dar conciertos. Recuerdo que mi padre contaba que un pianista famoso, no recuerdo su nombre, en cierta ocasión le preguntaron cuánto tiempo dedicaba a ensayar. Y este pianista le contestó que ensayaba todos los días, porque si dejaba de ensayar un día, lo notaba él mismo. Pero si dejaba de ensayar 2 días, lo notaba su esposa. Y lo más grave es que si dejaba de ensayar 3 días, lo notaba el público. Para poder ser un buen músico, hace falta dedicarle muchas horas de esfuerzo a la preparación y ensayo para tocar bien un instrumento. De la misma manera, para ser un buen profesional en cualquier profesión, es necesario un esfuerzo para tener una buena preparación. Lo mismo ocurre con un buen soldado. A todo buen soldado, cuando entra en la milicia, no solamente le enseñan el uso del arma que va a utilizar, sino que todos los días tiene que esforzarse en la preparación para que cuando tenga que ir al frente esté preparado y no sea una baja rápida. Estoy absolutamente seguro que si le preguntáramos a cualquier deportista o a cualquier músico, a cualquier profesional o militar, cuán importante es la preparación que han tenido y que tienen que tener todos los días para ser buenos en lo que hacen, nos dirían que mucho tiempo. O a lo mejor su respuesta sería la mayor cantidad de tiempo posible. De la misma manera, vivir la vida cristiana en victoria requiere esfuerzo en la preparación, y más cuando vemos los tiempos malos que se avecinan.
Yo quiero empezar leyendo lo que Dios le dijo a Josué y que debería de servirnos de norma a nosotros también. Deberíamos de oír estas palabras como si Dios mismo nos las estuviera diciendo ahora a cada uno de nosotros, porque realmente es así. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios es útil para todos los tiempos y para todas las personas. Así que lo que hace siglos, incluso algún milenio, Dios le dijo a Josué, es válido para ti, hoy, ahora. Vamos a leer lo que Dios le dice a Josué en Josué capítulo 1 y versículo 9, donde Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Esta promesa luego Jesús la actualiza poco antes de ascender a los cielos, diciendo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Porque la palabra de Dios se actualiza en nuestros corazones. No importa el tiempo que pase. Es viva y eficaz. Y es fresca. Es alimento fresco para nuestras vidas, aunque hayan pasado los siglos que han pasado. La semana pasada estuve hablando de la necesidad que teníamos de prepararnos para los días malos que se avecinan, porque necesitamos estar bien preparados y eso requiere un esfuerzo continuo y permanente. Sin embargo, hay cristianos que viven de las rentas, viven de lo espiritual que fueron en el pasado. Viven del tiempo que dedicaron a la oración o a la lectura de la Biblia en el pasado. Yo recuerdo en cierta ocasión en que la iglesia salíamos todos los lunes a evangelizar en una calle céntrica del pueblo donde yo vivía. Pero había uno de los líderes de la iglesia que nunca venían a evangelizar. Y un día le pregunté, porque no era por imposibilidad, era porque no venía, porque no quería. Le pregunté por qué no venía a evangelizar. Y para mi sorpresa, me respondió que es que en el pasado ya había evangelizado suficiente. Yo quiero decirte, querido hermano, que no podemos vivir de las rentas del pasado. No podemos vivir de lo que fuimos o de lo que hicimos en el pasado. Necesitamos animarnos y esforzarnos en nuestra preparación hoy, ahora, cada día, sobre todo en este tiempo, antes de que lleguen los días malos, porque llegarán los días que serán tan malos que nos resultará imposible vivir de las rentas. Llegan días en los que solo vamos a poder vivir de la preparación que hayamos tenido en el presente. Nuestra vida espiritual, y esto es importante que lo entendamos, que nuestra vida espiritual no dependerá de lo que podamos hacer en el futuro. En el futuro dependerá de lo que hayamos hecho ahora, del fortalecimiento de nuestra relación personal con Dios ahora, en este momento, en los que todavía podemos trabajar, en los que todavía podemos fortalecer nuestra vida espiritual, para que cuando se levanten las tormentas, los vientos y todo golpee contra nuestra casa no caiga. Todavía estamos a tiempo de fortalecer nuestra vida espiritual. Porque cuando empiece a llover, cuando los ríos empiecen a golpear con fuerza contra nuestra casa, ya no podremos salir fuera de nuestra casa para tratar de levantar protecciones para la casa. Ya será demasiado tarde. No podremos ponernos a cavar para buscar un fundamento sólido para nuestra vida. Hoy es el día.
Hoy es el tiempo, ahora es el momento de comenzar a prepararnos en serio para fortalecer nuestra vida espiritual. Los ladrones, cuando quieren entrar en una casa a robar, buscan el punto más débil de la casa. Si la puerta está blindada, pero hay una ventana que no tiene protección, ¿sabéis por dónde va a entrar el ladrón en la casa? Lógicamente, no estará golpeando y intentando romper una puerta blindada cuando la ventana no tiene protección. Irá y entrará a la casa por la ventana que no tiene protección, porque es el punto más débil de la casa. De la misma manera, Satanás, que es el más ladrón y destructivo de todos los ladrones, que quiere entrar en nuestra casa no solo para robarnos, sino que además quiere matarnos y destruirnos, siempre va a atacarnos por las partes más débiles de nuestra vida. Siempre va a buscar nuestras debilidades para tentarnos en nuestras debilidades. Si sabe que en algún área somos fuertes, no nos va a tentar con eso. A mí, ¿sabes? No creo que Satanás me tiente nunca con el alcohol, porque nunca he tenido problemas de alcoholismo, no me gustan las bebidas alcohólicas. A veces la gente se cree que no bebo nada que contenga alcohol porque la Biblia diga que no podemos beber, y no es así. Lo que la Biblia dice es que no debemos emborracharnos, que no debemos perder el control. Por eso las personas que tienen problemas con el alcohol, que han padecido alcoholismo, no deben de probar ni una sola gota de alcohol, porque esa es una de sus debilidades. Para mí no lo es. A mí ya me pueden poner todas las botellas delante de mí, me pueden ofrecer todo lo que quieran de alcohol, que dudo mucho que caiga y me emborrache, porque no me llama la atención. Pero hay otras áreas en mi vida que probablemente son más débiles que el alcohol. Y Satanás siempre va a buscar nuestras debilidades y los puntos más débiles de nuestra vida para tentarnos en esas debilidades que tenemos. Por eso es fundamental que dediquemos tiempo y esfuerzo diario a nuestra preparación. Porque quiero insistir, se avecinan tiempos muy peligrosos, tiempos muy malos. Estos tiempos que van a llegar y que van a ser tan malos, que Jesús dudó de si hallaría fe cuando Él regresara aquí a la tierra. Así que quiero que meditemos en las 4 áreas fundamentales en las que debemos de prepararnos. La vida cristiana se fundamenta o se edifica principalmente sobre 4 pilares que tienen que estar fundamentados sobre la roca. Estos 4 pilares son la oración, la lectura de la Biblia, la alabanza y la comunión con la iglesia. Así que vamos a ver brevemente cada una de las 4 áreas. La primera, la de la oración. Para tener claro cuánto tiempo debemos de dedicar a la oración, vamos a leer lo que el apóstol Pablo escribió en su primera carta a los tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17. Este versículo, Primera de Tesalonicenses 5, 17, dice: orad sin cesar. ¿Cuánto tiempo debemos dedicar a la oración según Pablo? Según Pablo debemos de orar sin cesar. Y sin embargo, cuán poco dedicamos a la oración. Pablo dice que debemos de orar sin cesar. Eso quiere decir que tenemos que vivir
permanentemente con la conciencia de que Jesús está siempre con nosotros, de que Dios está siempre escuchando nuestras oraciones, porque evidentemente no quiere decir que te encierres para siempre en una habitación para orar. No quiere decir que te vayas a un monte y te aísles por completo para estar orando. Lo que quiere decir es que seamos permanentemente conscientes de la presencia de Dios en nuestras vidas, porque de esta manera podremos estar manteniendo un permanente diálogo, una permanente relación. Esto lógicamente no invalida el hecho de que también es bueno, necesario dedicar cierto tiempo al día a apartarnos para orar. Si somos conscientes de la presencia de Dios en nuestra vida y de que su oído está atento siempre a nuestras oraciones, en cualquier momento podremos acudir a Él. Como dice la carta a los Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de su gracia. Dios no es un tirano, no es un padre vengativo que está con el látigo viendo cuando fallamos para pegarnos. El trono en el que se sienta Dios es el trono de la gracia que fluye hacia nuestras vidas. La gracia es que Dios nos da lo que no nos merecemos. Él sabe que merecemos el castigo. Él sabe que somos débiles y que le fallamos con frecuencia. Pero de su trono fluye la gracia hacia nuestras vidas para que podamos acercarnos a Él confiadamente. El cristiano no tenemos ningún poder, pero tenemos el medio de acudir a la fuente de todo poder. Nosotros, los cristianos, tenemos la ventaja de que podemos, a través de la oración, tener un contacto directo, personal e íntimo con el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, que es la fuente origen de todo poder. Por lo que si somos fieles y constantes en la oración, aunque tropecemos y caigamos, como tendremos esa relación permanente con Dios, podremos clamar a Él como clamó Pedro cuando comenzó a hundirse en el agua. Y de la misma manera que Jesús sacó a Pedro del agua cuando Pedro clamó, aunque nosotros caigamos y clamamos a Dios, Dios nos levantará. Ahora bien, la oración tiene que ser un clamor espontáneo que sale de nuestro corazón. Tenemos que ir con cuidado cuando nuestras oraciones comienzan a convertirse en rituales. Tenemos que ir con cuidado cuando nuestras oraciones comienzan a ser vanas repeticiones de frases que hemos aprendido, porque la oración debe de surgir del corazón para expresarle a Dios lo que en cada momento sentimos o necesitamos en nuestra vida. La oración tiene que ser una búsqueda diaria de la presencia de Dios, porque de la misma manera que cuando el pianista deja de ensayar un día lo nota él, el cristiano cuando deja de orar un día lo nota él. Pero si dejamos de orar muchos días, quien lo nota es Satanás, que ve cómo nuestras defensas se van debilitando. Y cuando nuestras defensas estén lo suficientemente debilitadas, nos atacará para, en el mejor de los casos, robarnos. Pero si puede, no se limitará a robarnos, sino que nos matará y nos destruirá. Por lo que en este día quiero animaros a que no colaboremos con Satanás en nuestra propia destrucción y a partir de hoy retomemos el compromiso con Dios de acudir a nuestra cita diaria con el trono de la gracia, donde Dios está sentado
esperando que vayamos a su presencia. A través de la oración, Dios quiere que nos acerquemos a Él para que pueda seguir fortaleciéndonos y pueda seguir siendo escudo alrededor nuestro para apagar todos los dardos de fuego que Satanás nos está lanzando y nos va a lanzar cada vez más. La segunda área sobre la que se basa nuestra vida espiritual y que debemos de fortalecer es la lectura y meditación de la palabra de Dios. Esta área es muy importante que la preparemos todos los días para que cuando vengan los días malos que tienen que venir, la lectura y meditación de la palabra de Dios pueda sostenernos, pueda alimentarnos. Vamos a ver lo que dice el salmista en el Salmo 119, versículo 11. El salmista dice en el Salmo 119, versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Siempre que leo versículos como este donde habla de guardar la palabra de Dios, me gusta aclarar, aunque ya sé que lo sabéis, pero me gusta repetirlo. Cuando la Biblia habla de guardar la palabra de Dios, no se está refiriendo a que cojamos la Biblia y la pongamos en una estantería o la metamos dentro de un cajón. Cuando las Escrituras hablan de guardar la palabra de Dios, se está refiriendo a que vivamos de acuerdo a lo establecido por Dios en su palabra. Se refiere a que cumplamos los mandatos de Dios, que obedezcamos todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Y para poder vivir conforme a la palabra de Dios es imprescindible que la conozcamos, porque ¿cómo voy a vivir conforme a la palabra de Dios si no la conozco? Y para conocerla es necesario que creemos un hábito diario de lectura y meditación de la palabra de Dios. Pero tenemos que tener en cuenta que leer la Biblia puede fortalecernos o no. Todo depende de la actitud con la que la leamos. Si yo leo la Biblia porque me siento obligado, porque como cristiano sé que debo de leer la Biblia, pero la leo como si fuera una novela, no me aprovechará para nada a mi vida espiritual. Esa lectura no me servirá para fortalecer mi vida espiritual. Ahora bien, si yo leo la Biblia buscando escuchar la voz de Dios al leer la Biblia, si leo la Biblia meditando en ella, en todo lo que enseña y medito acerca de cómo puedo incorporar a mi vida lo que estoy leyendo, entonces esa lectura sí que servirá para fortalecer mi vida espiritual. Y me servirá para fortalecer mis lazos de unión con Dios, que es nuestro protector, nuestro libertador y el que pelea para darnos la victoria. La lectura y meditación de la Biblia no solo nos sirve para escuchar la voz de Dios. La lectura de la Biblia tiene otra función fundamental en la vida del cristiano, ya que el salmista dice que ha guardado la palabra de Dios en su corazón para no pecar contra Dios. Es decir, leer la Biblia y aprender de memoria versículos nos sirve o nos ayuda para vencer las tentaciones. De la misma manera que Jesús venció la tentación en el desierto citando versículos de las Escrituras. Por eso, meditar, leer y memorizar las Escrituras es una herramienta básica para nuestro fortalecimiento espiritual. La tercera área o el tercer pilar sobre el que se sustenta la vida cristiana y que debemos fortalecerla es la alabanza. Y cuando hablo de alabanza no me refiero a que los domingos o los días de culto cantemos 4, 5 o 6 canciones y ya está.
El cantar canciones es solo una pequeña parte de la alabanza. La alabanza es mucho más amplio o mucho más amplia que el simple cantar canciones. La alabanza es una actitud, es un estilo de vida en el cual vivimos totalmente sometidos a Dios y agradecidos a Dios siempre, sin importar las circunstancias por las que estemos pasando. Ante las circunstancias adversas que vivimos o que vamos a vivir en el futuro, tenemos dos opciones: pasar ese tiempo de circunstancias adversas quejándonos todo el rato por lo mal que lo estamos pasando, o podemos pasar estas circunstancias con una actitud de agradecimiento a Dios y total sometimiento a su voluntad, creyendo a Dios y asumiendo que Dios cuida de nosotros y que siempre hace lo mejor para nosotros, aunque no entendamos las circunstancias por las que estamos pasando. Este estilo de vida en el que yo decido ser agradecido a Dios en todo y vivir sometido totalmente a la voluntad de Dios es la verdadera alabanza. Vamos a ver lo que ocurrió en Segunda de Crónicas capítulo 20 y versículos 21 y 22. En Segunda de Crónicas capítulo 20 versículos 21 y 22 nos relata un hecho que le ocurrió al rey Josafat. Él era rey de Judá. Y dice así las escrituras: después de consultar con el pueblo, puso a algunos que vestidos de ornamentos sagrados cantaron y alabaron a Jehová mientras salía la gente armada, y que dijeran: glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Cuando empezaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y de los montes de Seir, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Quiero hacer una pequeña aclaración porque como no he leído el pasaje completo para no alargarme, puede llevar a confusión. Porque el versículo 21 empieza diciendo: después de consultar con el pueblo. Quiero aclarar que este consultar con el pueblo no era, supongo, para ver quiénes iban a cantar o quiénes iban a ocupar los diferentes lugares. Porque quien había dicho que hicieran esto no fue el consejo del pueblo, fue Dios a través de un profeta, como consecuencia de que el pueblo se humilló y ayunó y buscó el rostro de Dios al ver el peligro que se cernía sobre ellos. El caso es que cuando obedecieron a lo que Dios había dicho a través de un profeta, vemos que cuando el pueblo se puso a cantar y alabar a Dios, Dios hizo que los enemigos de Judá cayeran en sus propias emboscadas. Pero yo quiero preguntarte, quiero que te plantees: ¿la intervención de Dios se debió solo a las canciones? ¿Crees que si el pueblo no se hubiera humillado, no hubiera buscado el rostro de Dios y no hubiera obedecido a Dios, y que simplemente el grupo de sacerdotes y levitas se hubiera puesto a cantar, hubiera terminado la historia de la manera que terminó? Te puedo asegurar que no. No se debió a que cantaran unas canciones. Se debió a la actitud generalizada del rey y de todo el pueblo de Judá de alabar a Dios y de alabarlo por completo. Porque nada más conocer el peligro, se humillaron delante de Dios, oraron, buscaron el rostro de Dios, escucharon la palabra de Dios a través de un profeta y obedecieron a Dios en la palabra que dijo a través del profeta. Y como consecuencia de toda esta actitud generalizada de alabanza
a través de su humillación, de su búsqueda de Dios y de su obediencia, Dios intervino y les dio la victoria. La victoria, insisto, no se debió solo a las canciones. Las canciones fueron la última gota que colmó el vaso, o el último peldaño necesario para la intervención de Dios. Pero la intervención de Dios se debió a la actitud de alabanza, no a un hecho puntual de alabanza. Por eso los cristianos tenemos que aprender a vivir en una permanente actitud y con un permanente estilo de vida de alabanza a Dios. Tenemos que aprender a vivir en un total sometimiento a la voluntad de Dios y en un permanente agradecimiento a Dios por todo lo que hace, sin importar si lo entendemos o no. Dios no nos pide que lo entendamos todo. Dios lo que nos pide es que confiemos en Él y estemos siempre agradecidos por todo lo que Él hace o permite. Porque Pablo aclara en su carta a los romanos que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Por eso también en otra carta dice el apóstol Pablo que debemos de dar gracias en todo. Y el último pilar que debemos de fortalecer para fortalecer nuestra vida espiritual es la comunión con la iglesia. Vamos a leer lo que escribe el autor de la carta a los Hebreos, capítulo 10 y versículo 25. El autor de esta carta dice en Hebreos capítulo 10, versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El autor de esta carta dice que no debemos de dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando vemos que los tiempos del fin se acercan. Y como dije la semana pasada, estos tiempos del fin se están acercando a pasos agigantados. Este versículo que acabo de leer deja claro que la mala costumbre de dejar de congregarnos los cristianos ya la tenían algunos cristianos de los primeros siglos. Pero esto no debe de servirnos de excusa o justificación para nosotros, porque no debemos de imitar lo malo, sino lo bueno. Mira que hay cosas que podemos imitar de los cristianos del primer siglo. No imitemos lo que hacían mal. Y por eso el autor de esta carta se lo recrimina a los cristianos, no dejando de congregarnos, porque eso nos debilita espiritualmente. Viendo los tiempos que estamos viviendo y los tiempos que están por venir, necesitamos fortalecernos lo más posible. Y eso incluye el que debemos de reunirnos. No podemos dejar de congregarnos si queremos estar fuertes espiritualmente. Y si no nos congregamos, puede parecer a lo mejor que porque las otras áreas funcionan medio bien en nuestra vida es suficiente. Pero cuando a una mesa le quitas una pata, por muy fuertes que sean las otras tres, muy fácilmente se cae la mesa. Y si no fortalecemos estas 4 áreas en nuestra vida espiritual, con que haya una que esté débil, Satanás ya se encargará de hacernos caer a través de esa debilidad que tiene nuestra vida espiritual. Quizás si pudieras hablar conmigo en este momento, seguramente me dirías, si dices esto en el tiempo en el que estamos viviendo, es que no te das cuenta que ahora con el COVID-19 no podemos congregarnos en nuestro local de cultos por el confinamiento perimetral. Y si pudieras hablar y me dijeras esto que acabo de decir, yo te contestaría que sí, que si por los confinamientos perimetrales no puedes acudir a tu lugar habitual de cultos, siempre hay otras opciones. Por ejemplo,
Puedes visitar alguna iglesia que esté en tu municipio, o puedes reunirte con algún hermano que viva en tu municipio, si la situación sanitaria lo permite, respetando siempre al máximo las medidas sanitarias y de distanciamiento social. Y si de verdad te resulta imposible asistir físicamente a alguna reunión, tienes la opción que la tecnología nos brinda. Yo os recomendaría que a la hora de la reunión os reunierais todos en vuestras casas en esta situación en la que no podemos congregarnos físicamente por los confinamientos perimetrales. Yo os recomendaría que os reunierais como si fuerais a ir al culto. Incluso yo os diría que os arreglarais como si fuerais a ir al culto para no perder la costumbre. Y os reunierais alrededor de vuestra Smart TV si tenéis, o en torno a un ordenador o una tablet, o en el peor de los casos en torno a vuestro móvil, y que buscarais en el Facebook o en la red social a través de la que vuestra iglesia esté emitiendo el culto, y participarais realmente del culto, como si estuvierais presentes en el local de culto, que orarais en los tiempos de oración, que alabarais a Dios en los tiempos de alabanza y prestarais atención a las palabras que el Señor hable a través de sus siervos. Esto durante el tiempo de confinamiento, esto no se debe de prolongar más allá del tiempo estricto del confinamiento perimetral. Pero en cuanto termine este tiempo de confinamiento, tenemos que volver a esforzarnos por congregarnos físicamente, porque no hay nada comparable con tener las reuniones físicas y presenciales. No hay nada como estar todos juntos en amor y armonía, celebrando culto unido a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque en las reuniones la presencia de Dios desciende y trae bendición y vida eterna. Si todavía no le has entregado tu vida a Jesús, quiero decirte que tu vida espiritual es nula. Por tanto, cuando vengan las tormentas, cuando venga el tiempo malo, tu vida caerá como un castillo de naipes. Por eso yo quiero invitarte en este día a que recibas a Jesús en tu corazón y comiences a partir de hoy a fortalecer tu vida espiritual. Porque, insisto, los tiempos que se avecinan son muy malos y necesitamos habernos fortalecido espiritualmente ahora que podemos, para poder resistir en el día malo. Así que si quieres invitar a Jesús a entrar en tu corazón, puedes repetir la oración que voy a hacer. Señor Jesús, quiero invitarte a que entres en mi corazón. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que tú borres mi pecado, mi maldad, mis rebeliones, Señor. Te pido, Señor, que tú me limpies de toda maldad y que a partir de ahora comiences a dirigir, a gobernar y a reinar sobre mi vida. Que yo a partir de este momento pueda vivir por y para ti solamente. Oh Dios, muéstrame el camino a seguir. Ayúdame a fortalecer las áreas débiles de mi vida para que cuando sople la tormenta, cuando vengan los días malos, tú estés en mi casa y tú seas escudo alrededor de mí para protegerme, para guardarme y para librarme de los peligros. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga, y si no has hecho hoy la oración, no dejes de hacerlo. No hace falta que estés viendo este video, o puedes ponerlo más tarde y repetir la oración. Lo importante es que esta oración salga de verdad de tu corazón y que le permitas a Jesús
entrar en tu vida. Que Dios os bendiga hasta la semana que viene, y ya sabes que si quieres contactar conmigo puedes hacerlo a través del teléfono que figura en esta página de Facebook de la Iglesia Génesis, o puedes visitar la página web de la iglesia, que es iglesiagenesis.jimdofree.com. Iglesia Génesis se escribe todo junto, sin mayúsculas, sin acentos, .jimdofree, deletreado JIMDOFREE.com. Un abrazo muy fuerte y que tengas una semana muy bendecida en el nombre del Señor. Nos despedimos de todos vosotros, de los que estáis ahí detrás de vuestra tablet o de vuestro móvil o de vuestro ordenador. Que el Señor bendiga a cada uno y tenemos que esforzarnos cada uno de nosotros y ser valientes.